Dicen que el mal no siempre llega con rostro de monstruo. A veces se presenta con una sonrisa amable, con un abrazo tibio o una voz que promete protección. En el caso de Luisa Fernanda Garcés, el mal tenía nombre, cédula, y era alguien que su madre conocía mejor de lo que quiso admitir. Esta historia estremeció a toda Colombia no solo por su horror, sino por la traición silenciosa que se escondía en cada detalle. Lo que parecía ser una historia de abandono pronto se convirtió en uno de los casos más inquietantes que haya tenido un cierre tan desconcertante como doloroso. Luisa Fernanda Garcés tenía apenas 12 años cuando su madre, Sandra Milena, decidió entregarla al cuidado de su nueva pareja, un hombre llamado Jaime Esteban Ríos. Él no era su padre, ni su tío, ni siquiera un pariente lejano. Era un hombre que Sandra había conocido 6 meses antes en un grupo de oración, y con quien había iniciado una relación apresurada, intensa, y, como se descubriría más tarde, profundamente oscura. Vecinos del barrio en Buga, Valle del Cauca, recordaban a Luisa como una niña introvertida, con una voz dulce y unos ojos enormes que parecían siempre estar preguntando cosas que no se atrevía a decir en voz alta. Nadie entendió por qué, de un día para otro, dejó de ir a la escuela. Su madre alegó que era por problemas de salud, pero nadie la vio llevarla a un médico. Ni una vez. El silencio de Luisa se volvió más profundo cuando se mudaron a la casa de Jaime Esteban, una vivienda desvencijada en las afueras de la ciudad, rodeada de cañaduzales y alejada del bullicio. Allí, según testimonios posteriores, Luisa vivió más de un año sin contacto con el mundo exterior. Y nadie, ni su abuela, ni su maestra, ni sus vecinas, se atrevió a preguntar por ella más allá de lo superficial. Todo cambió el día en que una trabajadora social, asignada por un programa de control escolar, llegó a la vivienda buscando a Luisa. Sandra intentó evitar la visita, diciendo que la niña estaba dormida o se había ido a visitar a una prima, pero la funcionaria insistió. Lo que vio al cruzar la puerta fue suficiente para llamar a la policía esa misma noche. La casa estaba en condiciones deplorables, colchones en el suelo, basura acumulada, olores fétidos. Y en una habitación al fondo, encerrada con candado, estaba Luisa. Desnutrida, con moretones en brazos y piernas, los ojos hundidos y la mirada perdida. No habló. Solo extendió la mano hacia la trabajadora, como si esa fuera su última esperanza. Jaime Esteban fue arrestado esa misma noche. Sandra, en un principio, también fue detenida. La investigación posterior destapó una serie de negligencias, omisiones y pactos de silencio que permitieron que Luisa estuviera encerrada por más de 14 meses. Pero el verdadero horror no estaba solo en su aislamiento. Estaba en lo que ella había vivido puertas adentro. Con el paso de los días y bajo terapia especializada, Luisa comenzó a hablar. Primero con gestos, luego con dibujos, y finalmente con palabras que rompían el alma. Habló de castigos, de rituales, de amenazas que incluían a su madre. Dijo que Jaime tenía un cuarto de los pecados, un espacio donde la obligaba a purificarse, con silencio, dolor y miedo. Lo más perturbador fue cuando dijo, mi mamá me lo dijo. Que era por mi bien. Que el mal saldría así. Los peritos psicológicos confirmaron abuso sistemático, tanto físico como emocional. Pero lo que estremeció a los investigadores fue la aparente complicidad de Sandra. No era simplemente una madre manipulada. Había participado. Había consentido. Y lo más grave, había colaborado. Durante el juicio, la defensa intentó argumentar que Sandra era víctima de coerción, que Jaime la había dominado psicológicamente. Pero los mensajes de texto recuperados de su teléfono pintaban otra historia. Conversaciones donde hablaban de la limpieza del alma, de sacrificios necesarios y de obedecer al llamado. Era claro que ambos compartían una ideología enferma, probablemente influenciada por un culto desconocido. Luisa fue trasladada a un centro de atención especializado fuera del departamento, con una nueva identidad para protegerla de futuras represalias. En los meses siguientes, el caso se volvió viral. Canales de noticias, programas de crónica roja, e incluso documentales internacionales cubrieron la historia. Pero todos coincidían en algo: Luisa había sobrevivido no por suerte, sino por una resistencia emocional extraordinaria. Mientras Sandra y Jaime eran condenados,
ella a 22 años y en la cadena perpetua sin beneficio de revisión, Luisa escribía cartas. En una de ellas, dirigida a la psicóloga que la acompañó desde el principio, decía: «Un día quiero contar mi historia. No para que me tengan lástima, sino para que nunca más otra niña tenga que vivir lo que yo viví». Fue esa frase la que inspiró la producción de este caso, no solo como narración de horror, sino como testimonio de fuerza, de verdad, y de una justicia que, aunque tardía, logró romper el ciclo. Pero lo que nadie esperaba, era que al cerrar el caso, algo más saldría a la luz. Entre los documentos incautados en la casa de Jaime Esteban, los investigadores encontraron algo que no apareció en los informes públicos ni en los noticieros: un cuaderno cubierto con dibujos hechos a mano, garabatos obsesivos, fechas, nombres. Algunos de esos nombres correspondían a niñas desaparecidas en otros departamentos, casos nunca conectados hasta ese momento. En la última página, escrita con una caligrafía más ordenada y pulcra, aparecía una lista bajo el título: Las elegidas. Entre esos nombres, estaba el de Luisa Fernanda Garcés, marcado con una cruz roja. La fiscal encargada del caso, una mujer de mirada aguda llamada Elena Montoya, comenzó a sospechar que el crimen contra Luisa no había sido un acto aislado ni un impulso psicótico. Había un patrón, una estructura detrás. Y lo más perturbador, había otros nombres sin marcar, lo que sugería que esa lista aún estaba en curso. La condena de Jaime y Sandra, aunque celebrada públicamente como un cierre ejemplar, era en realidad apenas el inicio de una telaraña más extensa y turbia de lo que cualquiera había imaginado. Luisa, mientras tanto, seguía en tratamiento. Las terapias le permitieron poco a poco recuperar la noción de rutina, de confianza en los adultos, de expresión sin miedo. A través del dibujo, comenzó a contar cosas que ni siquiera había dicho con palabras: el símbolo que Jaime le hacía copiar una y otra vez, un círculo con 3 líneas que se unían en el centro, lo reconoció una criminóloga como el símbolo modificado de una organización que operaba clandestinamente desde los años 80 en zonas rurales del suroccidente colombiano. Era conocido como el Altar del Silencio, una secta que mezclaba prácticas de fanatismo religioso con violencia ritual, y que había sido vinculada a desapariciones de menores en Antioquia y Nariño, sin que nunca se lograran pruebas suficientes. Cuando el equipo de Montoya cruzó esta información con archivos judiciales antiguos, encontraron una conexión directa con una mujer llamada Luz Marina Ríos, tía de Jaime Esteban, quien había sido señalada como líder espiritual de un culto disuelto en 1993 tras la desaparición de 3 menores en Cartago. Nunca fue condenada por falta de pruebas. Años después, desapareció sin dejar rastro. La historia que el país creyó cerrada volvía a abrirse en capas. Lo que le había ocurrido a Luisa no era un crimen de pareja ni solo un caso de negligencia criminal. Era el eco de algo más profundo, una herencia enferma que había sobrevivido durante décadas bajo distintos nombres, distintos rostros, pero con la misma raíz: la manipulación de la fe para justificar el horror. Elena Montoya decidió reabrir 4 casos archivados relacionados con desapariciones infantiles entre 2007 y 2018. En 3 de ellos, aparecían conexiones difusas pero consistentes: la presencia de figuras religiosas ajenas a las familias, la existencia de cuadernos con dibujos simbólicos, y en un caso, un testimonio olvidado de una menor que había dicho haber sido preparada para ser purificada. Ninguno de esos casos fue resuelto. Mientras tanto, Luisa fue ubicada en un nuevo hogar con una familia adoptiva especializada en víctimas de violencia extrema. Ellos, sabiendo lo que ella había vivido, no intentaron imponerle una rutina ni forzar vínculos emocionales. Solo le ofrecieron un lugar donde el silencio no era castigo, sino espacio para sanar. Pero lo más desconcertante ocurrió 5 meses después del cierre judicial. Una carta llegó al buzón de la fiscalía. No tenía remitente, ni huellas, ni rastros. En su interior, un solo papel escrito con una caligrafía similar a la del cuaderno hallado en la casa de Jaime. Decía: la cadena no termina con 1. Luisa fue una señal. Las otras ya están marcadas. Ustedes han abierto la puerta. Ahora escuchen los pasos. La carta fue analizada y asociada con tinta y papel manufacturado en Ecuador, lo que sugería una posible expansión del culto más allá de Colombia. Pero lo más inquietante fue que, en la parte inferior del papel, había un símbolo dibujado a mano.
El mismo que Luisa había descrito en sus terapias. Aquello no había terminado. Los medios no supieron de la carta. La fiscalía decidió mantener el contenido confidencial mientras reunían pruebas que pudieran evitar una nueva ola de desapariciones. Montoya formó un equipo especial de vigilancia y protección para Luisa, temiendo que aún pudiera ser un objetivo, pese a su ubicación secreta. Sin embargo, Luisa, ajena a todo el caos detrás de bambalinas, comenzaba a mostrar avances notables. En la escuela nueva donde asistía bajo otro nombre, presentó un dibujo para un concurso regional de arte. Su obra mostraba a una niña sentada frente a un lago, con un cuervo en el hombro y una sonrisa leve. El título de la pieza era, La niña que escuchaba la verdad en el silencio. El jurado no supo que detrás de esos trazos había una historia de horror, supervivencia y verdad contenida en cada línea. Pero Elena Montoya sí lo sabía. Y cuando recibió por correo una copia del dibujo, sin saber quién la envió, entendió que la historia de Luisa aún tenía páginas por escribirse. No porque ella lo quisiera, sino porque hay cicatrices que, al sangrar, no solo recuerdan lo vivido, también anuncian lo que aún está por venir. Montoya mantuvo el dibujo sobre su escritorio durante días. Lo observaba cada mañana antes de empezar su jornada, como si aquel trazo inocente escondiera un mensaje que aún no alcanzaba a descifrar. En el reverso del papel, escrito a lápiz con letra infantil, se leía una frase que le erizó la piel: él me hablaba desde el agua. No era la primera vez que Luisa mencionaba al hombre del lago durante sus sesiones de terapia, pero nadie había profundizado en ello. Los psicólogos lo habían interpretado como una figura metafórica, un símbolo de trauma, de lo que ella había reprimido. Pero ahora, esa frase sumada a los últimos hallazgos, parecía tener un peso distinto. Una llamada interrumpió sus pensamientos. Era el agente Díaz, uno de los miembros del equipo especial de seguimiento. Su voz, normalmente pausada, sonaba alterada. Habían encontrado algo. Un hombre, pescador de la región de Calima, había reportado la aparición de una figura encapuchada deambulando cerca del lago en horas de la madrugada. Aseguraba haberlo visto cavar con una pala cerca del bosque, para luego encender una pequeña fogata y lanzar objetos al agua. Cuando intentó acercarse, el sujeto desapareció entre los árboles, pero dejó atrás una caja metálica oxidada. La caja fue entregada a las autoridades locales y rápidamente trasladada al equipo de Montoya. En su interior, había velas negras, cabellos humanos, 3 fotografías en blanco y negro de niñas, una de ellas, sin duda, era Luisa, y un frasco pequeño con lo que parecía ser sangre seca. También había una nota, escrita en la misma caligrafía que la carta anónima. Ella fue marcada. Aún escucha. Aún sueña. El silencio no es olvido. Es preparación. El hallazgo generó una alerta máxima. No se trataba solo de un criminal solitario o de una pareja perturbada. El lenguaje, los símbolos, las repeticiones, todo indicaba que la secta seguía activa. Las coordenadas del hallazgo fueron cotejadas con antiguos reportes de desapariciones y, para horror del equipo, coincidían con el lugar donde desaparecieron 2 hermanas de 9 y 11 años en el año 2010, un caso que quedó sin resolver por falta de testigos confiables. Montoya solicitó una revisión inmediata del terreno, esta vez con un equipo forense completo. En la tercera jornada de excavación, encontraron restos óseos humanos. 3 esqueletos infantiles. Y junto a uno de ellos, un colgante con la inscripción, Inocencia ofrecida. El país no tardó en estremecerse ante las filtraciones que inevitablemente llegaron a los medios. Aunque la Fiscalía intentó mantener la investigación reservada, la presión pública fue imparable. Las familias de otras niñas desaparecidas comenzaron a llegar a la Fiscalía, con fotos, cartas, recuerdos, y sobre todo con una pregunta que se repetía como eco infernal: ¿estuvo mi hija en esa lista también? Mientras tanto, Luisa comenzó a tener episodios de insomnio severo. Decía que escuchaba un susurro durante la noche, una voz que se confundía con el viento: no estás sola. Nosotras tampoco. Su psicóloga, preocupada, notificó al equipo de protección. En una de sus sesiones, Luisa dibujó el rostro de una niña que, según ella, le hablaba desde el espejo.
Lo inquietante fue que ese rostro coincidía casi perfectamente con una de las niñas cuya fotografía apareció en la caja del lago. Montoya decidió entonces hacer algo arriesgado, mostrarle a Luisa, de forma controlada, una serie de imágenes de menores desaparecidas. Le dijeron que era para un juego de memoria. En el tercer grupo de fotos, Luisa se detuvo. Señaló una imagen en blanco y negro, con los dedos temblando. Ella me contaba cuentos cuando estábamos en el cuarto frío, dijo. La niña de la foto era Mariana Zuluaga, desaparecida en 2015, caso archivado por presunta fuga del hogar. Su cuerpo era uno de los que acababan de identificar entre los restos hallados en Calima. A partir de ese punto, el caso de Luisa dejó de ser solo el de una sobreviviente. Se convirtió en la clave para desenterrar una red de crimen ritual que se había camuflado durante décadas bajo capas de superstición, manipulación y miedo. El Ministerio del Interior anunció la creación de una unidad especial dedicada a investigar crímenes de tinte sectario. Lo llamaron Unidad Garcés, en honor a la niña cuyo coraje había destapado lo que nadie se había atrevido a mirar. Pero aún quedaban sombras sin nombre. La figura encapuchada del lago nunca fue identificada. Las cartas seguían llegando, cada una con nuevos símbolos, con nuevas frases enigmáticas. Una de ellas decía: ella abrió la grieta. Por allí entrarán los que recuerdan. El caso no solo sacudió al sistema judicial. También dividió a la sociedad. Algunos aseguraban que era evidencia de fuerzas oscuras operando entre nosotros, otros hablaban de conspiraciones de alto nivel, y unos cuantos más comenzaban a negar la veracidad de los hechos, argumentando que era todo parte de una narrativa manipulada. Pero Luisa sabía la verdad. Y mientras escribía en su diario, bajo la tenue luz de su nueva habitación, solo anotó una frase al pie de la página. No soy la única que volvió. Luisa Fernanda Garcés no solo sobrevivió a un infierno al que fue arrastrada por la persona que más debía protegerla, sino que rompió con una cadena de oscuridad tejida durante años. Su historia, marcada por el horror, se convirtió en un faro para muchas otras niñas y familias que habían sido silenciadas por el miedo o ignoradas por un sistema ciego a los signos más evidentes del mal. Después de meses de investigación, docenas de casos fueron reabiertos. Niñas que se creían fugadas comenzaron a aparecer en listas con patrones similares. Algunas de ellas, con suerte, aún estaban vivas. Otras solo existían en documentos olvidados o en osarios clandestinos como los de Calima. Pero gracias a Luisa, sus nombres comenzaron a tener voz. Y con cada nombre recuperado, con cada verdad descubierta, se fue derrumbando el muro que durante décadas había protegido a esa red silenciosa. Las confesiones de Sandra Milena en prisión también ayudaron a desmantelar parte del entramado. Al verse enfrentada a la cadena perpetua de Jaime Esteban, y al ser rechazada por otras reclusas que conocieron su historia, comenzó a hablar. Contó que Jaime había sido iniciado en un grupo conocido como El Séptimo Velo, una célula derivada del culto original que había operado en el Pacífico colombiano en los años 90. Afirmó que, desde los 13 años, él fue adoctrinado para preparar a las marcadas y que ella, cegada por la necesidad de sentirse amada, se dejó arrastrar, hasta el punto de creer que sacrificar a su hija era una forma de redención. Las autoridades encontraron, gracias a sus declaraciones, una casa abandonada en Tumaco con inscripciones en las paredes, restos de rituales y ropa de niña aún sin identificar. En la casa, grabada con una navaja en una de las puertas de madera, estaba la frase: el agua las purifica, pero el dolor las despierta. Montoya, tras años en la fiscalía, reconocía que ese caso no solo había sido uno de los más complejos de su carrera. Había tocado algo más profundo, un umbral entre la realidad y lo simbólico, donde la maldad no siempre tenía rostro reconocible. Comenzó a hablar en foros internacionales, a trabajar con psicólogos, sociólogos y expertos en sectas, convencida de que lo que habían enfrentado no era un caso aislado sino la punta de un iceberg que apenas comenzaba a emerger. Luisa, por su parte, decidió contar su historia públicamente 3 años después. No mostró su rostro, pero su voz apareció en un documental titulado Yo rompí el silencio, que fue premiado por su crudeza y profundidad emocional. En él, narró con serenidad cómo había aprendido a distinguir el miedo real del que te paraliza y del que te transforma. Dijo: sobrevivir no fue solo seguir respirando. Fue elegir qué hacer con el dolor. Ese testimonio conmovió a millones. Y aunque aún vivía bajo identidad reservada, muchas niñas comenzaron a enviarle cartas a través de la fundación que llevaba su nombre.
Una fundación que no solo ofrecía apoyo a víctimas, sino que también entrenaba a docentes y funcionarios públicos para detectar señales de abuso y manipulación. Su lema era simple, pero poderoso: ninguna niña más callada. Lo más extraordinario ocurrió cuando una de las niñas que fue rescatada gracias a las pistas dejadas en el cuaderno de Jaime, reconoció la voz de Luisa al ver el documental. Dijo que esa era la voz que la había consolado en los días más oscuros, cuando estaba encerrada. Aunque nunca se vieron físicamente, Luisa había cantado para ella desde el cuarto contiguo, le había contado historias inventadas para distraerla del miedo. Años después, sin saberlo, volvió a salvarla con su relato. El país entero cambió tras el caso Garcés. Las leyes sobre negligencia parental se reforzaron, se crearon protocolos para evaluar el entorno emocional de los menores que abandonaban la escuela, y, por primera vez, se aceptó públicamente la existencia de agrupaciones sectarias activas dentro del territorio nacional. Pero más allá de las reformas, lo que quedó grabado en la conciencia colectiva fue el rostro de una niña que fue capaz de mirar a los ojos a sus verdugos y aún así no dejar que el odio la consumiera. En la última escena del documental, se escucha a Luisa preguntarse en voz alta: ¿qué pasa cuando el silencio deja de proteger a los culpables y empieza a dar fuerza a las víctimas? Y ese fue el verdadero cierre. No el castigo de los culpables, no el final de una red, ni siquiera la justicia como tal. El verdadero cierre fue ver a una niña convertida en símbolo de resistencia, usando las cenizas del pasado para encender la voz de cientos que aún estaban a oscuras. Porque Luisa no solo sobrevivió. Renació. Y con su renacimiento, arrastró a la luz a todo un sistema que durante años había preferido mirar hacia otro lado. Y aunque los ecos de aquel culto todavía resuenen en esquinas olvidadas del país, ya no hay silencio que los ampare. Porque ahora, gracias a ella, el país escucha. Y jamás volverá a callar.